¿Hay que trabajar contra la injusticia? Sí, hasta el último día de nuestra vida. Pero no podemos trabajar contra la injusticia haciendo injusticias. Si para que tú no robes, yo te voy a esposar, dice, bueno, este hombre no va a robar porque está esposado. Sí, pero es que yo no tengo derecho a esposarle, porque él tiene manos y tiene derecho a usarlas. Es que las puede usar mal. Bueno, si las usa mal y le descubro, podré denunciarle. Pero yo no puedo privar de libertad. Vamos, detrás de todas estas ideologías hay una idea pesimista del hombre que viene de parte de Lutero. Y es que el hombre es un ser corrupto y al final es el Estado el que tiene que sacarnos las castañas del fuego. Que Pero si es somos, que el Estado somos todos, y si todos somos, si el ser humano es corrupto y todos somos el Estado también es corrupto. tenemos tendencia a lo bueno, pero al mismo tiempo tenemos tendencia a lo malo. ¿Por qué es difícil decir eso? Porque no lo puedo meter en una ecuación, en una calculadora, pero creo que es la realidad. El famoso poeta Ovidio decía, veo lo mejor y lo pruebo, pero hago lo peor. Es decir, muchas veces el hombre comprueba eso, que sabe cuál es el camino del bien, el camino de la excelencia, el camino tal, pero experimenta una fragilidad Mm. que le lleva a no hacer aquello que quería hacer. Yo creo que esta fragilidad humana, mientras exista el ser humano, va a existir. Entonces, cuando una religión de sustitución plantea un mundo en el que no va a haber injusticia alguna, creo que está planteando una utopía que jamás se va a producir. Bienvenidos a todos. Hoy traigo conmigo a Antonio Barnés, profesor de la Universidad Complutense de Madrid en el grado de Filología. Bueno, Antonio, te he traído aquí porque me enviaste un diálogo muy interesante en el que tratabas temas que me gustan mucho, como son la dignidad, Dios, los tres temas que le daba importancia a Kant, que son la libertad y la inmortalidad y Dios también. Entonces, lo primero de todo, vamos a empezar por el principio. Te quiero preguntar, ¿qué es la dignidad? Bueno, la dignidad es la cualidad por la que una determinada persona o un determinado ser tiene un mérito particular, ¿no? ¿Eh? Un valor, ¿no? Un valor. Ujú. ¿Y la dignidad se nace con ella o se obtiene? Pues en la concepción humanista, la dignidad se nace con ella. Es decir, todo ser humano, por el hecho de serlo, es digno, ¿no? Ujú. De hecho, los autores como Cervantes decían que la dignidad no viene de la sangre, sino de la virtud y de la condición propiamente humana, ¿no? Ujú. ¿Y la dignidad se puede perder de alguna manera? Porque yo escuchaba decir, no hagas esto que vas a perder la dignidad, o eso es vergonzoso, ya no te queda dignidad, ¿no? ¿Eso se puede perder? Bueno, yo creo que la dignidad humana no se puede perder porque es una condición nativa, pero sí se pueden perder dignidades secundarias, es decir, dignidades que proceden de un determinado puesto, de una determinada función, una determinada honorabilidad, podríamos decir. Eso sí puede perderse, pero no la básica del ser humano. Ujú. Y cuéntame ahora eso que decía Kant, de que los tres temas más importantes para la filosofía eran Dios, la inmortalidad y la libertad. ¿Por qué estos tres temas concretos? O sea, Dios es una respuesta acerca del sentido, ¿no? Es decir, qué sentido tiene la existencia humana, la existencia del cosmos, etcétera. Y entonces a lo largo de la historia, Dios o la divinidad han sido, digamos, la principal respuesta a esa pregunta. ¿Se crea en Dios o no? Evidentemente, la pregunta sobre el sentido último es fundamental. Si pensamos en la libertad, bueno, es que la libertad es la gran característica del ser humano, ¿no? Que el ser humano pueda dirigirse a un camino, pueda dirigirse a otro, que pueda sobreponerse a lo meramente instintivo, que también está en nosotros. Entonces, eso es fundamental. Y luego la inmortalidad, claro, porque resulta que el ser humano es mortal y eso es difícilmente comprensible, ¿no? Porque el ser humano es un ser que vive y que quiere vivir y que transforma profundamente el mundo en el que vive y sin embargo nos encontramos con que morimos.
es una pregunta que no podemos soslayar. Ujú. Y volviendo un poquito para atrás, para el tema de la dignidad, ¿los animales y las plantas y las cosas pueden tener también dignidad? Desde un punto de vista, de la filosofía del ser, esa filosofía que se ha desarrollado sobre todo a partir de Aristóteles, todos los seres, por el hecho de serlo, son buenos y por tanto tienen una dignidad. ¿Eh? De hecho, para esa filosofía, el mal no tiene entidad, sino que más bien es ausencia de bien. Entonces, por eso todo ser tiene una bondad, Ujú. una bondad ontológica. Luego, evidentemente, es decir, un ser humano tiene una bondad ontológica, pero ese ser humano luego puede cometer atrocidades. Bueno, pues eso ya es un mal de otro tipo, un mal de tipo moral, pero ontológicamente es bueno por existir. ¿Y hay alguna diferencia entre la dignidad humana y la dignidad, pues, eso de los animales y de las cosas? Bueno, siguiendo también un poco Aristóteles, que distinguía entre una vida vegetativa, una vida sensitiva y una vida racional. Pues el ser humano, es el ser más inteligente de los que pueblan la Tierra. Entonces, en ese sentido, tiene una dignidad particular, y prueba de esa inteligencia es que domina sobre los animales, a pesar de, en muchos casos, que no es más fuerte que ellos, ni más rápido, etcétera, ¿no? Ahora bien, este dominio sobre los animales no significa que el hombre deba, bueno, maltratarlos o destruirlos de un modo arbitrario, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y pasando al tema de Dios, ¿por qué crees que Dios es tan relevante, como ser para explicar la realidad? ¿Se podría explicar la realidad sin Dios? Vamos a ver, todos los pueblos han sido religiosos, ¿eh? De una manera o de otra, pero han creído en dioses, en divinidades, y esas divinidades normalmente tenían una jerarquía, de manera que había dioses más importantes que otros. Eso ha sido lo normal en la civilización, bueno, en la civilización, en la humanidad. Mm. Me acuerdo de un profesor de griego que tuve en la universidad que nos dijo que en la Grecia antigua no había ateos, o muy pocos, ¿eh? Sin embargo, en los últimos siglos, en las sociedades occidentales, en las sociedades más industrializadas, etcétera, sí se ha desarrollado más ese ateísmo. Pero ha sido a partir del siglo XIX. Con esto lo que quiero decir es que mm, parece que es natural en el ser humano creer en algo que lo trascienda y creer en algo que ha sido fundamental o que es fundamental para su existencia. ¿Eh? ¿Y por qué hemos llegado a un punto en el que, bueno, parece ser que el ateísmo está más extendido en las sociedades occidentales? ¿Por qué crees que hemos llegado a ese punto en el que la religión ha dejado de tener importancia? Bueno, yo creo que más que el ateísmo, lo que está muy difundido es el agnosticismo. El agnosticismo es, digamos, una posición en la que uno no se decanta por la existencia de Dios, o tiene cierta inseguridad acerca de esa existencia, pero tampoco la niega de un modo taxativo. En ese sentido, creo que hay mucho agnosticismo y poco ateísmo, porque el ateísmo supone ya una reflexión en la que la no existencia de Dios es como la consecuencia de un razonamiento, ¿no? Ujú. ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, en los últimos siglos ha habido un desarrollo muy notable de las ciencias y de las técnicas que han logrado también un bienestar muy extendido, que a veces o que con frecuencia puede hacer que recurrir a Dios se perciba como algo innecesario. De todas maneras, a pesar de este bienestar y de este avance, las preguntas fundamentales sobre de dónde venimos, a dónde vamos y por qué morimos, esas preguntas siguen estando ahí. Ujú. Y no nos las hacemos porque falta tiempo para la reflexión, porque también en el diálogo comentabas que una persona se vuelve autómata cuando solo se fija en la acción y no reflexiona el por qué hace lo que está haciendo, ¿no?
Entonces, esa falta de preguntarnos el para qué y el por qué, ¿es porque esperamos que nos lo diga de algún modo la física o la ciencia? ¿O porque simplemente no nos paramos a hacernos esas preguntas? Sí, por una parte, sobre todo a partir del siglo XIX, está muy extendida la idea de que la ciencia desvela todos los misterios y los que quedan por desvelar, pues los acabará desvelando. O sea, por un lado, esa idea está muy presente en el mundo occidental o mundo industrializado, ¿no? Pero por otra parte, hay una distracción, una capacidad, digamos, de distraerse enorme, de manera que una persona puede vivir sin cuestionarse, sin hacerse preguntas fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos un nivel de actividad muy alto y los momentos de descanso normalmente no son de contemplación de las estrellas, sino que son, pues, la televisión, la música, en fin, muchas distracciones que hacen que no veamos como necesario, una reflexión. Claro, toda vida humana se topa con la muerte, con el dolor, con la enfermedad y esas cosas, pues sí, efectivamente nos punzan para que reflexionemos, pero en la vida cotidiana es fácil vivir al margen de estas cuestiones. Claro, debido también a todas las distracciones que comentabas, sí. Y te quiero preguntar por algo que mencionabas también en el diálogo, que es que me pareció muy curioso, que Dios se hace visible a través de la carne, ¿no? A través de Jesús. Por lo tanto, la carne puede ser un medio para llegar a Dios, y porque muchos filósofos pensaban que pues, el cuerpo era una rémora para el espíritu, era una cárcel, entonces al espíritu le impedía llegar a ciertos estados de conciencia, ¿no? Ciertos estados. Claro, esto me comentabas también que era una idea solamente del cristianismo, ¿no? Sí, si tú crees que Dios, digamos, se ha hecho hombre en un momento determinado, pero no por un tiempo, sino ya de modo permanente, es decir, que Mm, en concreto el cristianismo cree que el Hijo de Dios en un momento determinado asume una naturaleza humana y sin dejar de ser Dios empieza a ser hombre. Claro, eso confiere la dignidad a la naturaleza humana, al ser humano le confiere una dignidad infinita, porque el cuerpo humano ha pasado a ser también cuerpo divino. De manera que pensar que el cuerpo en sí mismo es algo malo ya no tiene objeto, porque si fuera algo malo, Dios no podría haberlo asumido. mm, Entonces, desde ese momento, el cuerpo humano adquiere una dignidad tremenda y por eso también se ha desarrollado tanto en el mundo occidental cristiano la pintura del hombre, del cuerpo humano. mm, Y también de la mujer, no solamente porque hombre y mujer sean ser humanos los dos, sino también en el caso del cristianismo, porque existe la figura femenina de la Madre de Jesús, que ha sido un motor de creación artística enorme por considerarla una mujer enormemente pura. mm. Y casi divina. Y te quiero preguntar ahora por otro tema relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Que decía, nos convertimos en autómatas por la falta de reflexión y me hablabas antes del Homo habilis y el Homo sapiens. Vale, explícame la diferencia entre estos dos, porfa. Pues leyendo un libro de filosofía de la empresa, un filósofo decía que cuando un empresario o cuando cualquier organización se trata a las personas como homo habilis, es decir, como meras ejecutoras de instrucciones, pero no se le da un margen de creatividad, pues que realmente se le está tratando como esclavos. A partir de ahí se puede desarrollar esa idea, ¿no? De que somos homo sapiens, es decir, personas que podemos razonar, pensar, saber, y también somos homo habilis porque mediante el trabajo normalmente estamos desarrollando muchas actividades y muchas veces esas actividades son por cuenta ajena y por tanto estamos siguiendo instrucciones que nos dan. Ahora bien, si el ser humano se limita a ser homo habilis, pues de alguna manera está como degradado de su condición y está viviendo en un régimen casi, podríamos decir, de semiesclavitud o desde luego
o con una especie de automatismo que no es lo propio del ser humano no es solamente hacer cosas, el Homo faber, sino también pensar, reflexionar, ¿eh? Ujú. ¿Y crees que todo el mundo tiene esa capacidad de reflexionar y de pararse a pensar el porqué y el para qué de las cosas? ¿O eso parece más como un privilegio de algunas personas que no tienen que vivir en modo supervivencia? Bueno, cuando estás en un modo de supervivencia, evidentemente tu margen de reflexión está muy limitado, pero todo ser humano, por el hecho de ser, humano, tiene una capacidad de pensamiento y de reflexión, lo cual no significa que todo el mundo, sea un filósofo o que todo el mundo, tenga una capacidad especulativa extraordinaria, pero yo creo que todo ser humano, tiene un margen de reflexión que hay que respetar. Ujú. Y también comentabas en el diálogo que hoy en día somos ignorantes, pero no lo sabemos, y antiguamente eran ignorantes y sabían que eran ignorantes. Vale, explícame esto porque parece que no tiene mucho sentido que ahora con lo que tenemos más acceso a la información, pues no veamos que somos ignorantes, ¿no? Claro, ahí es importante distinguir entre información y conocimiento, porque información hay muchísima, Ujú, a través de los canales de información que nos rodean por todas partes, pero una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento, ¿no? El conocimiento es cuando algo, es estudiado, es profundizado a lo largo del tiempo, mientras que información es algo más superficial. mm, Entonces yo, a través de los medios de comunicación puedo enterarme de cuestiones, pero el conocimiento que tengo es realmente superficial. Sí, yo sé que hay una guerra entre Ucrania y Rusia. Sé que las guerras son malas y que eso está claro. Ahora bien, la situación de ambos países, las relaciones que han tenido a lo largo de los últimos decenios, la idiosincrasia particular de unos y de otros, eso es muy difícil que yo pueda adquirirlo a través de los medios de comunicación. Por eso hay que ser prudente a mí me preguntas, por ejemplo, por el cambio climático y te digo, mira, yo no te puedo hablar del cambio climático porque yo soy filólogo, no tengo conocimientos, de física, entonces te puedo decir cosas que oigo por los medios de comunicación, pero no puedo hablar con conocimiento de causa de esto. Ahora bien, vivir rodeado de esta información hace que de un modo casi espontáneo todos nos sintamos con capacidad de opinar. Esto lo desarrolló bastante Ortega y Gasset en su famosa obra La rebelión de las masas. mm. Cuéntame cómo lo desarrollo, o sea, ¿qué decías sobre esto? Bueno, pues Ortega decía que hasta el siglo XVIII una persona, culta podía de alguna manera dominar todo el conocimiento que había en la época, pero que a partir del siglo XIX eso ya se ha tornado imposible. Y eso ha hecho que surja el especialista. El especialista es necesario porque para curar mi brazo herido yo necesito que haya un traumatólogo especializado en brazo. O para desarrollar un determinado contrato en una empresa, yo necesito que haya un abogado especializado en esos contratos. Eso no es necesario, pero el problema es que esas sociedades especialistas, es fácil que, devenga en una sociedad donde no todo el mundo solamente habla de lo que sabe por su especialidad, sino que todo el mundo se cree que está en condiciones de poder hablar con la misma franqueza de cualquier otro aspecto. Y eso es lo que para Ortega sería el hombre masa. Cuando Ortega habla del hombre masa no se está refiriendo al obrero o a un hombre que tenga, una situación económica, desfavorable, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo más bien a un tipo de persona que no es capaz de distinguir lo que hay de conocimiento, lo que hay de información. Por eso un hombre medieval o antiguo era más consciente de lo que ignoraba que el hombre, actual, que está sometido constantemente a inputs de información. Ujú. También me comentabas antes que en las religiones griegas, por ejemplo, o en la romana, personas como Aristóteles y Platón veían una incongruencia en Zeus, que era un dios, son Don Juan, ¿no? Y entonces se empezaban a preguntar cómo sería esa idea de ser de Dios perfecto, ¿no? ¿A qué conclusión llegaron? Sí, desde que empezó la filosofía, podríamos decir, especulativa en Grecia, que trata
conocer el mundo a través de la razón, obviamente vieron que las historias sobre todo mitológicas, pues eran unas historias que no podían ser aceptadas porque nos dibujaban unas divinidades puramente antropomórficas, Mm. y no solamente antropomórficas, sino que actuaban también con los desequilibrios y con las rapacidades de los seres humanos. Entonces se dieron cuenta que si existía una divinidad, esa divinidad no podía ser un Zeus, sino que tenía que ser otro ser de otra determinada características, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se desarrolló la idea del motor inmóvil, ¿no? Es decir, alguien que está como en la base de la existencia del cosmos, que le da el fundamento, que le da el sustento, pero obviamente al que no se le pueden atribuir actuaciones propias de los mitos, ¿no? Entonces, ese Dios que entendían ellos también era un Dios o sea, que no tenía vida, ¿no? Bueno, se están moviendo más en el plano del ser, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los estoicos, o se está moviendo más en el plano del ser que en el plano, podríamos decir, vital. Por eso, normalmente, para estos filósofos, Dios no es un tú interlocutor del hombre, sino que es más bien un fundamento metafísico de la existencia del cosmos y del hombre, ¿no? Es el judaísmo primero y el cristianismo después, los que hablan de ese Dios que al mismo tiempo comunica con el ser humano, sobre todo a partir de la encarnación de Jesucristo. Claro, al asumir Dios una naturaleza humana y hablar nuestro propio lenguaje, tener un rostro, etcétera, el acercamiento al hombre es máximo. Ujú. Y hay un debate filosófico muy a la orden del día que dice, si Dios es perfecto, no puede surgir de él nada imperfecto. Por lo tanto, el mal no debería existir porque el mal es algo imperfecto, ¿no? Es algo malo y Dios no es malo. Entonces, ¿cómo puede surgir de algo que es bueno a algo malo? Eh, ¿Cómo ves tú este debate filosófico? ¿Por dónde te inclinas? Porque, claro, también es cierto que la libertad existe y que si es perfecto puede crearlo todo, incluso lo que no es bueno y no es perfecto, ¿no? Si pensamos que Dios ha creado todo lo existente, observamos que en todo lo existente hay una variedad enorme. Por tanto, dentro de esa variedad, incluso distinguimos perfecciones que tienen unos seres y otros no la tienen. Por ejemplo, la planta tiene la perfección de la vida y la piedra no la tiene. Y Mm. no por eso decimos que Dios no pudo crear la piedra porque la piedra es menos perfecta que la planta, porque precisamente en esa variedad de seres se expresa la sabiduría de Dios, es decir, que ha hecho un mundo tan enormemente variado de vegetales, de animales y de materia cósmica, etcétera. Ahora bien, normalmente cuando se plantean estas cuestiones es ante el mal moral, no tanto ante la variedad de seres que existen en el mundo, sino ante la sino ante el mal moral, es decir, el que haya un, un ser humano, por ejemplo, que torture a un niño o que mate o que robe o que... Entonces, claro, ahí es donde entra la cuestión. ¿Cómo es posible que exista el mal o cómo es posible que Dios permita el mal? Pero efectivamente, vamos a ver, si Dios nos ha hecho libres y la libertad no es una apariencia, sino una realidad, eh, tenemos que ser necesariamente capaces de obrar mal, porque si no fuéramos capaces de obrar mal, entonces no seríamos, no seríamos libres, aunque bueno, este razonamiento que estoy haciendo no es un razonamiento fácil, pero lo que sí constatamos es decir, hay mucho mal en el mundo, pero también hay mucho bien. Es decir, hay gente que hace barbaridades, pero también hay gente que hace cosas muy buenas. Vamos a ver, lo que decía Simone Weil, una filósofa francesa que murió relativamente joven y que es
una pensadora muy original y de una sensibilidad extraordinaria. Decía que cuando Dios crea el mundo, Dios se está autolimitando, Mm, porque pudiendo hacer un mundo donde todo le obedezca, como, no sé, como pueden obedecer los planetas en sus órbitas, etcétera, sin embargo, ha creado unos seres que son inteligentes, como somos los hombres, que podemos hacer el mal. Y él se ha autolimitado en el sentido de que en vez de aniquilarnos y pulverizarnos, que está en su poder, ha preferido no hacerlo. mm, Me parece una explicación interesante, pero con esto no pretendo yo decir que sea fácil de entender lo que estoy diciendo, porque creo que lo que estoy diciendo es un misterio. El filósofo francés Gabriel Marcel distinguía entre misterio y problema, es decir, hacer un puente en un río es un problema que tengo que resolver con las matemáticas y con la física. Pero entender por qué ha muerto esta persona con 35 años no es un problema, es un misterio. Es decir, es algo que nos excede. ¿Por qué unas personas mueren jóvenes y otras mayores? ¿Por qué es posible que unas personas sean capaces de hacer tanto bien y otras personas sean capaces de hacer tanto mal? Puedo tratar de entenderlo, pero sabiendo que es un misterio que no lo puedo meter en una ecuación matemática, cosa que sí puedo hacer con el puente. Esta distinción entre misterio y problema de Gabriel Marcel me parece muy interesante para identificar unas cuestiones, distinguir unas cuestiones de otras. ujú. Luego me parece muy curioso el hecho que has mencionado antes de que el ser humano siempre ha sentido con religión, o sea, o cuando no creían en una religión, creían en la magia o en la hechicería, siempre algo trascendente, algo que les superaba, algo que estaba más allá de lo humano. Y no sé si estamos llegando a un punto de la humanidad donde tenemos que cambiar, dar una vuelta a las religiones, porque cada vez veo más gente alejándose de la religión y quizás ya habla la gente de que no, yo soy espiritual, no religioso. ¿Por qué crees que se genera este rechazo a todo lo religioso, los dogmas, todo lo que tenga que ver con como un sistema de creencias, ¿no? Bueno, tu pregunta es una pregunta muy compleja, claro. Efectivamente, yo creo que se puede decir que el ser humano es un ser religioso. Es decir, que el ser humano busca siempre algo que le trascienda y que en cierto modo dé sentido a su vida. ¿M? Mm, Ahora bien, efectivamente, hay muchos tipos de religión. Yo creo que no existe nadie que no tenga religión. La pregunta es cuál es tu religión, ¿no? Lo que tú has dicho ahora de yo soy espiritual, pero no religioso, en el sentido de no me decanto por ninguna de las grandes religiones, ¿no? Que siguen siendo las tres grandes religiones, ¿no? El cristianismo, el islam, el judaísmo, ¿no? Bien, yo creo que eso tiene muchísimas causas, ¿no? Una causa es efectivamente el descrédito en que las instituciones que están compuestas por hombres, y por supuesto las instituciones religiosas también están compuestas por hombres, pues cuando se patentiza, se hace patente pues la incongruencia o la maldad de determinadas personas que pertenecen a, a un determinado grupo religioso, eso produce un rechazo hacia lo institucional. Pero evidentemente no logra que la gente sea parte de la religión, sino que busque otro tipo de religión. Ahora bien, a mí lo que me parece más significativo quizá de los últimos 100, 200 años son las llamadas religiones de sustitución. Es decir, se han configurado sistemas que a menudo se denominan como ideologías, que realmente funcionan como una religión de sustitución. Es decir, como un sistema de creencias articulado, en muchos casos relacionados con la política, que funcionan como sustitutivo de la religión tradicional. Em, una idea muy importante presente en el judeocristianismo es la idea del mesianismo, es decir, de la búsqueda de una salvación. Eso
por lo menos en el hombre occidental, está metido profundamente en su espíritu, la necesidad de una salvación. De una ayuda externa, ¿no? Claro, y ahí es donde, se ve de un modo, podríamos decir, más claro, cuando hablamos eso de una religión. Por ejemplo, si en el siglo XIX se pensaba que la ciencia iba a aclarar todos los misterios, en cierto modo se está buscando en la ciencia ese mesianismo. Se dice que ese mesianismo se interrumpió abruptamente con la Primera Guerra Mundial y después con la Segunda, ¿no? Se vio que ese progreso tecnológico y científico, dejado a su arbitrio, podía ser autodestructivo. Pero, se han generado otras ideologías que en el plano político, o por ejemplo, ahora podemos pensar que con la inteligencia artificial y con los enormes avances tecnológicos de los últimos decenios, también hay cierto mesianismo, por ejemplo, en el transhumanismo. Entonces, yo creo que la pregunta es: ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es mi religión? No tanto si la gente es religiosa o no, sino dónde está buscando esa salvación. Y cuando hablamos de salvación, ¿a qué nos referimos? ¿A la felicidad? ¿A encontrar la felicidad o un estado en el que vives que pues tienes paz absoluta? ¿O a qué lo entendemos por La salvación? felicidad en el plano personal y la paz y la justicia en el plano social, ¿no? Es decir, en concreto, las ideologías políticas que han sido más sustitutivas de la religión en los últimos 200 años, a lo que han propugnado es una sociedad libre de injusticias, libre de desigualdades injustas, libres de opresión de unos por parte de otros. Por tanto, normalmente esa religión de sustitución trasciende el ámbito personal y, y se extiende al ámbito social. Claro, es muy importante porque el hombre vive en sociedad. Entonces, es muy egoísta decir, bueno, me salvo yo y a los demás que le zurzan, ¿no? Normalmente una religión seria, sea de sustitución o no, intenta dar una explicación más global al mal en el mundo e intenta buscar una salvación, digamos, colectiva, aunque evidentemente luego cada persona trata de encontrar algo que le traiga paz y bienestar a su propia individualidad, ¿no? Y con tantos individuos que no encuentran esa paz para ellos mismos, ya no solo para el colectivo, sino no encuentran esa paz, esa felicidad, ¿crees que es posible encontrar esa paz y esa felicidad social y esa justicia cuando hay muchos individuos que no encuentran la suya? Vamos a ver, si partimos de la idea de que el ser humano nace con cierto defecto de fábrica que hace que se equivoque con facilidad en el plano intelectual y también se equivoque con facilidad en el plano moral, esto es lo que decía el famoso poeta Ovidio, decía, veo lo mejor y lo pruebo, pero hago lo peor. Es decir, muchas veces el hombre comprueba eso, que sabe cuál es el camino del bien, el camino de la excelencia, el camino tal, pero experimenta una fragilidad, Mm. que le lleva a no hacer aquello, que quería hacer. Yo creo que esta fragilidad humana, mientras exista el ser humano, va a existir. Entonces, cuando una religión de sustitución plantea un mundo en el que no va a haber injusticia alguna, creo que está planteando una utopía que jamás se va a producir. Mm. Ahora bien, eso no obsta para que nosotros trabajemos para que evidentemente se reduzcan las injusticias. Es decir, hoy, por ejemplo, yo he estado en una comisaría y he visto un cartel donde hablaba de trata de personas para explotación sexual. Evidentemente, hay que luchar contra eso y hay que tratar de acabar con eso. Ahora, yo lo que creo es que lo que nunca acabaremos, con fragilidades en nuestro conocimiento y en nuestra actuación. Yo, como cristiano, pienso que ese mundo está en el más allá. Mm. Un mundo plenamente, justo, donde no exista mal, creo que en esta tierra, creo que es imposible. Sí, por eso me da mucho miedo cuando oigo a muchos dirigentes decir que van a erradicar la pobreza o van a erradicar las desigualdades o el crimen, lo que sea. Lo veo muy extremo porque lo veo como no implantes una sociedad completamente vigilada a las 24 horas
y tú seas el que decide quién tiene cada cosa, en una democracia eso es muy difícil, por no decir imposible. Bueno, y luego, vamos a ver, hay una cuestión que es el respeto a la libertad. Si yo, Mm, vamos a ver, yo tengo un hijo y quiero que ese hijo estudie todas las tardes y contrato a una persona que está a su lado toda la tarde para que ese niño no pierda el tiempo, a lo mejor consigo que ese niño todas las tardes estudie, pero no estoy respetando su libertad. Es mm, que esto es muy serio, es decir, yo quiero, que yo tengo un hijo, quiero que mi hijo estudie, mm, pero yo no le puedo impedir que también pueda a veces dejarse llevar por la pereza o pueda a veces perder el tiempo, porque él es libre para hacer eso. Y yo le podré aconsejar, le podré animar, pero yo no le puedo poner un policía a su lado para evitar que... Hay una definición que hubo un catedrático de Derecho Romano sabio llamado Álvaro Dors que decía, el totalitarismo es el régimen que permite, que pretende evitar el mal a toda costa. Bueno, vamos a ver, si Dios no evita el mal a toda costa, ¿por qué tú, Estado, lo vas a hacer? Claro, pongo cámaras por todas partes y vigilo todo el mundo. No, no puedo hacer eso. No puedo, no puedo evitar, o no puedo, tengo que respetar la libertad. mm. Y, respecto al tema también controversial de, vamos, es otra vez el mal, ¿no? Eh, Hay personas que nacen malas. Yo esto me he dado cuenta. O sea, hay personas que desde pequeño, no me preguntes por qué, porque pueden tener unos padres que son súper buenos, pero el niño ha salido pícaro, ¿no? Ha salido con malicia. Entonces, el debate también filosófico de si nacemos buenos o malos, ¿no? Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre y que el hombre nacía malo y que la sociedad es el que le orientaba para hacer el bien. Y luego había otro autor, creo que era Kant, pero no me acuerdo, ahora tú me dices, que decía que nacemos buenos y es la sociedad el que te anima a ser Rousseau. malo. Rousseau. ¿Este debate filosófico se ha llegado a alguna conclusión? Vamos a ver, la fácil conclusión es lo claro y distinto, ¿no? Es decir, es más fácil decir que todos somos buenos o que todos somos malos. Lo que es difícil es decir que tenemos tendencia a lo bueno, pero al mismo tiempo tenemos tendencia a lo malo. ¿Por qué es difícil decir eso? Porque no lo puedo meter en una ecuación, en una calculadora, pero creo que es la realidad. O sea, yo creo que la realidad es que nosotros nacemos con una fragilidad Mm, en lo cognitivo y en lo moral, pero yo no creo que nazcamos, por tanto, no creo que nazcamos plenamente buenos, pero tampoco creo que nazcamos plenamente malos. Y ese niño que a lo mejor nosotros podemos ver que está como muy escorado hacia lo negativo, creo que ese niño con la educación y buenos ejemplos se le puede reconducir. mm. De hecho, yo recuerdo compañeros míos de la primaria y de la secundaria que eran bastante trastos, por así decir, y la mayoría de ellos a lo largo de la vida los he visto centrarse y los he visto crecer y los he visto madurar y mejorar. Entonces yo no creo, hombre, luego puede haber un psicópata que tenga un problema cognitivo, una patología que le haga, bueno, pero ya entramos en el terreno de la patología. No creo que haya personas plenamente malas. Y con tendencia al bien o al mal, porque yo es que he hecho un voluntariado de refuerzo escolar con niños, y es que lo ves que hay niños que tú dices son tendentes a no tener maldad en el cuerpo e incluso hacer el bien y acercarse a los demás, abrazarlo y tal, y luego hay niños que es que tienen toda la tendencia a lo contrario. O sea, ¿se puede tener esa tendencia de nacimiento o no? Yo creo que no de nacimiento, sino de la familia, del ámbito en el que ese niño ha crecido. Yo creo que, es decir, cuando el bebé está en la incubadora, yo creo que ahí no hay una especial propensión hacia lo malo de nadie. Ahora, en función de lo que ese niño ha podido vivir en su casa, etcétera, creo que eso es más determinante para su conducta. Claro, pero por eso a esos niños habría que conocer muy bien el ambiente en el que se han desarrollado, etcétera. Pero creo que pueden ser reconducidos
a un actuar, no digo yo, santo, pero sí, porque creo que el ser humano es perfectible, Ujú. es perfectible. Y otra cosa que hablábamos antes respecto a Dios es que decíamos, bueno, si Dios somos nosotros, ¿no? Porque somos fragmentos de Dios, venimos de Él, estamos creados a su imagen y semejanza, todo es Dios. Y eso parece que en el cristianismo lo separamos y Dios parece como un ente externo a nosotros y a las cosas. Y sin embargo, el hinduismo, por ejemplo, pues él cree que la divinidad está en la mesa, en la puerta, en la pared, o sea, está en las cosas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Nos hemos olvidado de que Dios, de que todo es divino? O, porque yo no veo que en el cristianismo nos demos cuenta de que incluso lo inanimado también es importante y que también es divino, ¿no? Bueno, si leemos el Génesis, ahí nos dice que Dios ha creado todo, por tanto, todo tiene la huella de Dios y todo tiene... la cuestión es que en el judaísmo se recibe una revelación de Dios como un ser que ha creado el mundo y por tanto que no se identifica con el mundo, lo ha creado pero es distinto de él. Mm, Y en el cristianismo se cree que ha venido Jesucristo y nos ha explicado quién es el Padre, quién es Él, etcétera. Por tanto, no es que pensemos que somos más listos que los hindúes y por tanto sabemos que Dios no se identifica con las cosas porque somos más listos que ellos, no, sino porque hemos recibido una revelación. ¿M? Entonces, que Dios está presente en todas las cosas, yo creo que eso lo han pensado todos los pueblos. Y cuando nosotros estudiamos la mitología griega, en realidad es un desarrollo a partir de un animismo, es un desarrollo a partir de que efectivamente todo, todo tiene un cariz divino, ¿no? Ahora bien, los griegos no es que pensaran que todo fuera Dios, sino que existía, pues no sé, que el río era una divinidad, el monte era otra, el árbol era otra, es una pluralidad de divinidades, ¿no? Entonces, claro, el relato judío y cristiano es el relato de una revelación que te da una información que tú no mereces, pero que has recibido. ujú, Y esa información no es porque tú seas más inteligente que los otros, sino porque tú has sido el depositario de esa revelación. ujú. Esa es la idea, ¿no? ¿Y la mitología entonces griega y romana, las dos son animistas? Bueno, vamos a ver, hay que distinguir entre religión y mitología porque lo que nosotros llamamos mitología, que es lo que conocemos, ¿no? Que si el Homero, Aquiles, Dafne y Apolo, todo eso, eso lo decían los propios antiguos, eso ha sido más bien un desarrollo de los poetas y de los artistas que han desarrollado un poco esas historias Mm, para contarlas en sus obras, ¿no? La religión, es una religión, sí, yo creo que es una religión de base animista. En el caso de los romanos es muy importante el culto a los antepasados. Ellos, y es muy importante para los romanos, por ejemplo, la divinidad protectora de cada familia, la divinidad protectora de cada hogar, de cada ciudad. Y luego los romanos desarrollan mucho las divinidades de cada actividad humana. O sea, a lo mejor pues no sé, para el parto de la mujer, a lo mejor intervenían 10 divinidades distintas. O mm, sea, eso lo explica San Agustín en la Ciudad de Dios, cómo los romanos desarrollaron una pléyade de divinidades para cada actividad humana, ¿no? Entonces, acuden a una u otra, pues si vas a sembrar, acudes a una, si vas a recoger la cosecha, acudes a otra, si vas a viajar por el mar, acudes a una, ¿no? Sí, hay divinidades por todas partes. ¿Tú crees que la ciudad de Dios de San Agustín se puede llevar a cabo aquí en la tierra, en este plano? Bueno, en la Ciudad de Dios, San Agustín precisamente dice que en la historia humana, la ciudad de Dios nunca tomará cuerpo de un modo, o sea, de un modo completo, sino que en la historia humana va a ser siempre como una lucha
entre la ciudad humana y la ciudad, Mm, mm, eh, humana en el sentido de negativa o de seguidora al diablo, etcétera. No, San Agustín no postula el cristianismo, al creer en la vida eterna, nunca ha postulado una humanidad completamente, perfecta. Hay que tener en cuenta que cuando a partir del siglo XIX el cristianismo deja de estar en el núcleo del pensamiento occidental, esa escatología trascendente se transforma en escatología inmanente. Lo que el cristianismo, lo que el judaísmo primero vio como tierra prometida y luego el cristianismo vio como el paraíso y como cielo, al quitar lo trascendente se convierte en inmanente. Entonces hablamos de la sociedad sin clases, de la sociedad en la que todas las relaciones de dominio desaparecen, pero son utopías que han, que han secularizado la escatología cristiana y por tanto ni se les ve ni se les espera. ujú. Claro, y por lo que hablábamos antes de que erradicar el mal es imposible y que siempre va a existir, por lo tanto, ¿crees que todo intento de erradicar todo el mal es incorrecto? O sea, todo sistema social, político, antes hablamos del transhumanismo, todas esas ideas que intentan como hacer el ser humano perfecto, están equivocadas en cierta manera, ¿no? Si para llevarlo a cabo sacrificas bienes no sacrificables, como es el bien de la libertad, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pretendido el comunismo? Pues precisamente crear una sociedad sin clase, donde no haya desigualdades sociales y por tanto donde no haya pobreza, etcétera. Pero a la hora de llevar a la práctica esto, lo han hecho sacrificando la libertad política, la libertad económica, el derecho de propiedad. Entonces, tú no puedes hacer un mal para conseguir un bien. Entonces, vamos a ver, ¿hay que trabajar contra la injusticia? Sí, hasta el último día de nuestra vida, pero no podemos trabajar contra la injusticia haciendo injusticias. ¿No? Es O decir, sea, si para que tú no robes, yo te voy a esposar, dice, bueno, este hombre no va a robar porque está esposado. Sí, pero es que yo no tengo derecho a esposarle, porque él tiene manos y tiene derecho a usarlas. Es que las puede usar mal. Bueno, si las usa mal y le descubro, podré denunciarle. Pero yo no puedo privar de libertad. Vamos, detrás de todas estas ideologías hay una idea pesimista del hombre que viene de parte de Lutero. Y es que el hombre es un ser corrupto y al final es el Estado el que tiene que sacarnos las castañas del fuego. Pero es que yo no estoy de acuerdo con Lutero, de que pero si es seamos. que el Estado somos todos, y si todos somos, si el ser humano es corrupto y todos somos el Estado también es corrupto. Exactamente, eso es un razonamiento bien hecho. Si el hombre es un ser corrupto, aquellos hombres que constituyen la cúpula del Estado también serán corruptos. Pero por eso lo que se produce es una sublimación del Estado. Mm. Hegel decía que el Estado era como la plasmación del espíritu en la historia. Es decir, detrás de estas ideologías hay una sublimación del Estado, en definitiva, hay una deificación del Estado. Hay una deificación del O Estado, sea, se porque convierte en como un ser divino, exactamente, exactamente. que todo lo puede, claro, es verdad. No lo había pensado, es Y eso verdad. lo explica, eso explica el recelo con que se mira los espacios privados, porque el espacio privado es donde el Estado no llega. Mm, Entonces, esa sospecha de que si tú eres un empresario privado vas a ser un sinvergüenza, de que si tú estás en tu casa vas a maltratar a tu mujer, en el fondo es porque se recela del ámbito privado. El ámbito privado es donde no llega el Estado, donde no llega lo divino. Entonces, ese recelo continuo hacia lo privado. donde eres libre de poder hacer el bien o el mal, claro. Exactamente, exactamente. Y donde estás tú con tu naturaleza humana corrompida. Pero esa es una idea luterana. O sea, el influjo que ha tenido el luteranismo en la historia europea es, es algo que es difícil darse cuenta hasta qué manera ha influido, porque de ahí ha partido una desconfianza con el hombre particular, y de ahí ha nacido un abrazarse a lo colectivo. Fija- Fíjate que la sociedad en la que vivimos es una sociedad muy colectivista. Estamos hablando siempre del Estado, del partido, del sindicato, de la gente.
porque desconfiamos de la persona concreta. La persona concreta, porque la persona concreta está corrompida. Y eso es pensamiento luterano. El pensamiento católico no era ese. El pensamiento católico era la persona está inclinada al mal, pero no está corrompida. Entonces hemos caído en brazos de ese colectivismo. Ahora queremos que sea la técnica, la inteligencia artificial, la que nos libere de nuestras fragilidades, ¿no? ¿Cómo nos va a liberar de nuestras fragilidades un aparato? Cuando nuestras fragilidades derivan de un espíritu que en su interior es capaz de optar por el bien y por el mal, sin que un aparato pueda intervenir en esa elección. Claro, y aquí entra el tema de la ley natural, porque hay mucha gente que dice que existe, que no, que el ser humano sabe lo que es bueno, en el fondo lo sabe, pero yo no sé hasta qué punto eso es cierto, porque yo no sé si hasta qué punto una persona que no ha leído nunca los 10 mandamientos sabe que eso es la ley natural, ¿no? Intrínseca a cada uno. Bueno, claro, tú es que planteas debates tremendamente profundos, ¿no? Efectivamente, el ser humano en su interior puede conocer que matar es malo, que robar es malo, etcétera. Yo creo que sí, lo que ocurre es que como el ser humano vive en una sociedad, el peso de la sociedad en tus valoraciones es muy fuerte. Mm, Entonces, si tú, por ejemplo, tú vives en una sociedad donde, imagínate, ¿no? Voy a poner un ejemplo un poco fuerte, pero donde los señores tienen derecho de pernada, ¿no? Con- Puede llegar un momento en que tú, si eres hijo de un noble, mm, veas que aquello es bueno porque es lo que se ha hecho siempre, ¿no? mm, Entonces, quiero decir que, aunque yo creo que el ser humano sí es capaz de descubrir en su interior principios morales básicos, ¿no? Pero también es cierto que en las sociedades en las que vivimos, influyen muchísimo en nuestra percepción sobre lo de hecho, la legislación de cualquier estado, de cualquier parlamento, influye mucho en lo que se percibe como bueno y como malo. mm. De ahí se habla de la función pedagógica de la ley, ¿no? Por eso cuando se habla de estados neutros, no se está diciendo la verdad. No existe ningún estado neutro en lo moral, porque cuando un legislador te dice que algo es malo y merece una multa o merece la cárcel, está construyendo un código moral, Mm. el que sea. No será el católico, no será el islámico, pero es uno. Por tanto, hay planteamientos que dicen, no, lo importante es que el Estado sea neutro, laico, y así tú podrás hacer lo que te dé la gana. No, tú nunca podrás hacer lo que te dé la gana, porque el legislador te va a decir, esto es bueno y esto es malo. Y si haces lo malo porque te da la gana, te pondrán una multa o te meterán en la cárcel. O sea, en fin, Y desde el punto de vista filosófico, ¿puede haber unos principios universales básicos, morales, para todo el mundo igual? ¿O puede existir esa realidad objetiva que es para todo el mundo igual? O no sé si algún filósofo llega a la conclusión de que al final todo depende del punto de vista con el que se mire y que es algo más individual, ¿no? De lo que es bueno y lo que es malo. ese es el gran debate entre naturalismo y positivismo. Es decir, hay quienes piensan que hay una naturaleza humana común a toda la humanidad y que por tanto hay unos principios que emanan de ella, etcétera, ¿no? Y este es un pensamiento que nace en el mundo antiguo y que los estoicos también desarrollan especialmente y que el cristianismo recoge. Y en cambio hay otra opción que es en la que estamos, que es la del positivismo, donde no existe no existe ninguna ley natural, sino que lo único que existe es una ley positiva. Por tanto, es bueno lo que la comunidad decide que sea bueno y es malo lo que la comunidad decida que sea malo. Por eso se pone tanto énfasis en la democracia y no tanto en la justicia o en el bien o en el mal, porque lo importante es que la gente, es que lo que se haga esté decidido por la mayoría. Pero claro, también la mayoría eligió a Hitler, ¿no? Realmente no se sostiene pensar que porque algo lo diga la mayoría tenga que ser necesariamente justo, porque ha habido mayorías que han decidido linchar a alguien, ha habido mayorías, pero si tú has fustigado la metafísica,
si tú has sido como Kant, que has dicho que no podemos saber lo que son las cosas en sí, sino solamente el fenómeno, claro, tú te has cerrado la puerta a poder afirmar que existe una ley natural y Ujú. al final acabas siempre con un consensualismo. Ahora la democracia no nos gusta porque han votado a otro que no nos gusta. Oiga, si la democracia es buena, será buena cuando vote a Pepe o cuando vote a Paco. Pero si cuando vota a Paco no te gusta, entonces ya no el problema no es la democracia. Entonces, cuando la democracia vota al que a mí no me gusta, entonces le llamo populismo. Hombre, eso no es serio. Si yo consagro la democracia como el sumum del bien y de la verdad, tengo que aceptarlo lo que la democracia me decida. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que decir que la democracia no es buena, sino es el sistema menos malo. Pero claro, ¿quién debería tener capacidad de decisión sobre algo tan importante como es la vida de las personas? Porque al final, cuando tú votas, estás decidiendo no solamente sobre ti, sino sobre todos los demás. Y cuando votamos, pensamos más bien en uno mismo que en el colectivo, que en la sociedad en general. El tema de la democracia es un gran debate porque si la mayoría ahora somos ignorantes, pero no lo sabemos, quiere decir que vamos a votar a alguien dependiendo pues de nuestra ignorancia y elegiremos a alguien que nos llegue más al corazón que a la cabeza, o sea que vamos a ser más irracionales que racionales. ¿Qué de opinión te trae, y bueno, y sobre todo a los filósofos, los sistemas políticos como la democracia? Aquí hay un asunto muy importante, es que, vamos a ver, democracia significa participar en el gobierno, ¿no? Es decir, democracia significa que el pueblo, de una manera o de otra, participe en el gobierno. Ahora, la cuestión es que esa participación se puede hacer de manera muy distintas. Indirecta o Por directa, sí. eso, claro, en España tenemos una democracia, pero no la democracia. O en Francia tienen una democracia, pero no. Por eso, claro, la cuestión es que la democracia se puede organizar de manera muy distinta. Por ejemplo, tú puedes tener partidos políticos o no tenerlos. Tú puedes tener, por ejemplo, un parlamento con representantes de las ciudades, pero no de partidos políticos. En la Edad Media se crearon muchos parlamentos y en la Edad Moderna y los parlamentos limitaban el poder del rey, ¿eh? O sea, Carlos V o Felipe II, cada vez que aprobaban algo, tenían que ir primero al Parlamento, a las Cortes de Castilla y luego a la de Aragón para que se la aprobaran. Y eso que Carlos V y Felipe II ya son unos monarcas con bastante poder. Lo que quiero decir, que tú puedes tener un parlamento de ciudades, de ciudadanos, de representantes de ciudades o de delegados del partido. Yo en ese sentido soy muy crítico con el partido político. Y Simone Weil tiene un breve tratado mm, que aboga por la abolición de los partidos políticos, porque él dice que los partidos políticos son creadores de ilusiones, de emociones colectivas. Y yo, por ejemplo, yo en el caso de España, que es la que conozco mejor, yo le llamaría, más que democracia, le llamaría partitocracia. ¿Qué es lo que es? No es una democracia. Claro, ¿y qué es un partido político? Pues es una oligarquía de estructura piramidal, donde se eligen a los miembros de la lista por cooptación y no por mérito y capacidad. Entonces se produce la enorme paradoja de que el diputado por Albacete no vota a favor de Albacete, sino que vota lo que le ha dicho que vote su jefe de partido. Y en un litigio que tenga Albacete, por ejemplo, con Murcia, el diputado por Albacete no se va a posicionar por lo que los de Albacete quieren, sino por lo que su esa corrupción, que por cierto, no se da en el mundo anglosajón. O sea, Tony Blair dice: "Vamos a la guerra de Irak", y los de su partido dicen: "No", y los de otro partido dicen: "Sí". Por tanto, creo que tenemos que distinguir entre la democracia en general y la democracia particular, porque, claro, en la democracia particular es donde nos jugamos muchas cosas, ¿no? Claro, los españoles entendemos la democracia como la nuestra, la parlamentaria, Exacto. la democracia además monárquica, o sea, creo que era parlamentaria monárquica porque evidentemente tenemos al rey que ahora mismo no sirve de nada, es un mero firmador de cosas que le dicen que tiene que firmar. Y claro, no sé hasta qué punto se le podría también llamar democracia cuando sigue existiendo la monarquía, aunque la llames parlamentaria. Bueno, si la democracia significa participación del pueblo en el gobierno, ese pueblo puede decidir tener un rey. De hecho, la Constitución, que establecía que España era una monarquía parlamentaria, fue votada. Mm. Por tanto, no es incompatible el que haya un monarca con que haya una democracia, siempre que
ese pueblo se haya manifestado, digamos, a favor de ese sistema, ¿no? Aunque no hayan elegido al rey. No, porque pero si han elegido, o sea, si han elegido, o sea, los que votan, por ejemplo, la Constitución del 78 están votando un régimen monárquico parlamentario Mm, con la dinastía de los Borbones. Luego ya han votado mm, que el rey sea Juan Carlos y que luego será su hijo, etcétera, etcétera, ¿no? mm, Es decir, que no tiene por qué ser, no tiene por qué ser incompatible, ¿no? ujú. Pues creo que ha sido una entrevista muy instructiva, muy de profesor de universidad. Entonces te quiero preguntar, que siempre dejo los últimos minutos para que los invitados dejen un mensaje, el que quieran, o aclaren algo que han dicho a lo largo de la entrevista. Entonces tienes estos minutos para decir lo que quiera a la audiencia. Bueno, yo lo que diría es aficionarse a la lectura, buscar libros no solamente famosos ahora, sino libros importantes a lo largo de la historia, por una cuestión muy importante, y es que cada época tiene un pensamiento dominante. Y ese pensamiento muchas veces se autopostula como el mejor de los posibles. Pero si tú lees obra literaria de otras épocas, volverás a tu tiempo con un bagaje que te permitirá ser crítico con el pensamiento dominante actual. Mm, De hecho, pensar que nosotros somos los más listos de la historia es un acto de petulancia enorme, pero que se está trabajando día a día, por ejemplo, con la ideología woke, es decir, que es despreciar al pasado por ser pasado. Y eso no tiene ningún sentido. En el pasado hay cosas inteligentes y cosas necias, y en el presente hay cosas inteligentes y cosas necias. Debo conocer el pasado para volver al presente y tener elementos críticos con el pensamiento actual. mm, Y es lo que creo que es más importante, ser ciudadanos con capacidad crítica, no ser meros súbditos del Estado, ni ser meras piezas del engranaje del mercado, sino ser personas que son capaces de tener un pensamiento propio. Pero eso, sin la lectura y sin una lectura de obras importantes del pasado, no es posible. ujú. Ese es mi último mensaje. Pues muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo y por compartir tanto conocimiento conmigo. Nada, gracias a ti por darme esta oportunidad de hablar.